Pues vamos con nuestras píldoras financieras. Ya saben que su horario habitual es un poquito antes, a las 10 menos cuarto, pero bueno, tenemos ya a Luis Marín, director del ICREF, para que nos cuente hoy un tema muy interesante que casi parece el título de una novela, los coronacrímenes financieros. Luis Marín, buenos días. Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué es esto de los coronacrímenes? Imagino que relacionado con todo este asunto de la pandemia siempre hay gente que se aprovecha, ¿no? Efectivamente. Mira, los coronacrímenes, el término coronacrímenes ha sido acuñado recientemente por la Oficina Europea de Policía, por Europol, y hace referencia a aquellos crímenes que han surgido al calor de la pandemia de la COVID-19. Como estamos hablando de coronacrímenes financieros, pues nos referimos a crímenes que tienen relación con las finanzas, con la economía, con el dinero, en definitiva. Entonces, realmente estamos hablando de delincuentes, no de delincuentes que cometen un crimen con un pasamontañas y una pistola, sino de delincuentes que cometen un crimen simplemente con un ordenador portátil. Esto sería un coronacrimen. Pero ¿y cómo pueden aprovecharse de todo este asunto relacionado con las finanzas? Lo digo porque, claro, que haya gente que estafe en torno a material, como las mascarillas y Sí. cosas así, es una cosa fácil de entender, pero Claro. ¿cómo es posible que aprovechen esto también los que hacen crímenes financieros? Claro, por eso te decía que el crimen financiero no solo nos enfocamos solamente en las finanzas, porque efectivamente, como muy bien dice, dentro del espectro de coronacrímenes, pues ha sido muy acusada esta tendencia al uso fraudulento de material sanitario, a estafas en medicamentos supuestamente que curaban la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero en el ámbito nuestro estamos hablando, insisto, de crímenes que van contra el dinero, para que nos entendamos. Entonces, mira, hay tres factores por los que los coronacrímenes están tan en auge. En primer lugar, porque la pandemia nos ha llevado al confinamiento. El confinamiento ha supuesto que hemos estado mucho más tiempo en casa. Ese propio confinamiento nos ha llevado a una mayor presencia en Internet. Es decir, todos hemos tenido más tiempo por trabajo o por ocio para estar en Internet. Y esos dos factores, unidos a la vulnerabilidad, a la intranquilidad, al desazón que ha supuesto la situación financiera y económica en general, estamos pensando en aquellas personas que han sufrido un proceso de ERTE o un despido, pues esa intranquilidad unido a pasar más tiempo en casa y estar más tiempo en Internet nos ha hecho ser mucho más vulnerables a estos ciberdelincuentes que han aprovechado ese caldo de cultivo para poder acceder a nuestras cuentas bancarias, a nuestro dinero, en fin, para ofrecernos inversiones de alto riesgo, de alta rentabilidad, como hablamos la semana pasada, etcétera. También hay mucha gente que, como decías, que a lo mejor nunca habían comprado en Internet o nunca habían hecho este tipo de transacciones y les ha pillado vulnerables, ¿no? Sin experiencia previa para estas cosas. Claro, absolutamente. Gente que no había hecho, pues bueno, estuvimos hablando en su momento cómo habían aumentado exponencialmente las compras por Internet, compras de alimentos básicos. Sí. Claro, mucha gente, pensemos en gente de un espectro de cierta edad, que no había nunca realizado operaciones de este tipo, se ha visto por primera vez enfrente de un ordenador, claro, poniendo su cuenta bancaria, su tarjeta de crédito, bueno, hay determinadas brechas de seguridad que si no se saben taponar adecuadamente, pues lleva a que estos delincuentes, que igual que nosotros estaban confinados y por tanto tenían todo el tiempo del mundo, claro, para este poder ir caso, rastreando. para hacer el mal. Efectivamente, por eso son criminales. Bueno, Luis, ¿y qué ejemplos puedes ponernos? Porque imagino que si esto ha llegado incluso a que la policía le ponga un nombre es porque ha habido muchos casos, ¿no? Claro. Fíjate, déjame que te dé un par de datos por porcentaje, ¿no? Que nos gusta mucho en el ICREF usar datos, ¿no? El 98,9% de las ganancias estimadas de los delincuentes financieros no se confiscan. Fíjate qué cantidad de dinero ilegal está circulando por el mundo. Claro, ese dinero siempre termina no en cosas buenas, siempre termina en aspectos bastante negativos. Y por otro lado, fíjate, la propia Europol ha cifrado en 110.000 millones de euros el fraude financiero derivado de estos delitos. O sea, lo que se deja de recaudar en la Unión Europea son 110.000 millones de euros por delitos financieros. Fíjate, ese dinero, en la coyuntura en la que estamos, lo bien que vendría. Qué bien nos vendría. Sí. Y al hilo de lo que me decías, mira, te voy a poner ejemplos muy sencillitos y muy rápidos que están derivados del cibercrimen financiero. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos a nuestros oyentes de los chiringuitos financieros? Sí. Decíamos, esas empresas de inversión supuestamente legales que nos ofrecen una rentabilidad fuera del mercado, con técnicas agresivas de marketing, buscando la inmediatez y demás, ¿no? Y decíamos, cuidado, si nos llaman con estas características, dudemos. Pues fíjate, el poco corazón de estos delincuentes, que por eso son delincuentes, que le han dado una vuelta de tuerca a los chiringuitos financieros y está absolutamente en auge lo que se llama las recovery room,
¿Qué es esto? Pues son empresas, normalmente el propio chiringuito financiero, que te ha estafado, que te ha sustraído el dinero bajo el ofrecimiento de una alta inversión, que, sabiendo obviamente que has perdido ese dinero, te llama en apariencia desde otra empresa para ofrecerte a recuperarlo. Ay, madre mía. O sea, Sí, esto sí, sí. ya es lo... Obviamente, claro. Oiga, hemos tenido conocimiento de que usted tiene una inversión fallida, sabemos que estará, bueno, muy afectado. Nosotros nos ofrecemos a recuperárselo. Ya. Te piden una cantidad por adelantado y tal, y son las mismas empresas. Qué Las tíos, mismas claro, por empresas, eso el mismo chiringuito. tienen todos tus datos y saben perfectamente lo que te ha pasado, claro. Claro, claro, pero juegan con la ansiedad, con la incertidumbre del inversor minorista y te estafan doblemente, ¿vale? Esto se llama la recovery room. Y mira, ya hay otro delito financiero, otro coronacrimen, que estamos viendo día a día. Y eso es lo que se llama el ransomware. El ransomware es el secuestro de datos. Fíjate, en la pandemia todos hemos trabajado desde el confinamiento contra los servidores de nuestras compañías, bien sea la administración o cualquier compañía privada. Vale, pues estos ciberdelincuentes, estos coronadelincuentes, lo que han hecho en muchos de los casos es acceder a nuestros servidores, encriptarnos los datos y pedirnos un rescate, ¿no? Uh-huh. Por esos datos. Eso es el ransomware. ¿Vale? De eso hemos visto un montón de casos en este confinamiento. Y déjame que te ponga dos ejemplos rapidísimos, pero en primera persona. Yo tengo una cuenta de correo fuera de la comunidad autónoma, una cuenta privada, con pocos filtros de seguridad, y en lo que va del mes de julio me han entrado 3 correos que te voy a detallar muy rápidamente. A ver. En primer lugar, mira, una amable señorita, de nombre creo que era Evelyn Lafontaine, en un perfecto español de traductor, me comunicaba, horroroso, me comunicaba, esto te prometo que es real como la vida misma, que había tenido la fortuna de ganar 852.000 euros en la Lotería Internacional. Que no sabemos qué es eso, pero bueno, ella no se lo inventa. Nada, no, claro. Y me pedía que me pusiera en contacto con su abogado, el señor Jean-Luc, no sé qué, que solo hablaba francés, eso sí, claro, para que le diera los datos de la cuenta bancaria, procediera al ingreso y demás, ¿no? Sí. Bien. Unos días más tarde recibo otro correo, en este caso era la señora Sosodo, creo recordar, que la pobre me hacía partícipe de que tenía una enfermedad terminal, le quedaban muy pocos días de vida, tenía una inmensa fortuna, estaba viuda y había tenido conocimiento que yo era un hombre piadoso. Y por tanto había decidido dejarme parte de su fortuna. Te hablo de $4,5 millones, me ofreció la señora. Ya. Eso sí, las tenía el detalle de decirme que por favor la mitad lo donara a obras de caridad. Claro, y las gestiones además te cuestan un dinero, ¿no? Que por eso tienes que empezar a dar ya tu número de cuenta. Claro, quiero decirte, son dos ejemplos reales como la vida misma, muy burdos. Habría que estar en una situación muy, muy, muy vulnerable para poder darle credibilidad y pinchar en el enlace que te proponen. Pero termino con uno que sí que me preocupa. Pero de todas formas, si lo siguen haciendo es porque alguien pica, digo yo. Claro, indudablemente. Imagínate que eso es una cadena de correos que lanzan por todo el mundo. Hoy lo ponen en francés, mañana, en español, mañana el traductor le pinchan y lo ponen en italiano y pasado lo ponen en noruego. Ya. Es el mismo texto. Pero te decía, termino con uno que ese sí me preocupa bastante, es el phishing. El phishing es la suplantación de identidad. ¿Y por qué me preocupa? Porque unos días después recibí un tercer correo de un grupo bancario importantísimo, nacional, con presencia internacional, que me decía que había recibido una transferencia en mi cuenta. Yo no tengo cuenta con esa entidad bancaria. Pero me decía, oiga, ha recibido usted en su cuenta tal cantidad, ingrese en este enlace para corroborar sus datos, etcétera, etcétera. Claro, tú ves el correo, el texto del correo, y era la página web de la entidad financiera. Sí, ahí se lo han currado un poquito más, ¿no? Lo que es el aspecto de la estafa. Tal cual. Claro, tú ahí, aunque sea, mira, por curiosidad, oye, si me han hecho una transferencia, pues digo, yo pincho aquí a ver qué pasa. Vale, ya te han secuestrado, ya te han cogido tus datos. Solamente pinchando. Sí, solamente pinchando. Ya. Y no solamente las entidades bancarias, es muy conocido el phishing de una importante cadena de supermercados que te ofrece un vale de 500 euros. Te dice, bueno, que tienes un vale de 500 euros para comprar en ese supermercado. Sí, que ya han dicho ellos 1000 veces que no funcionan así, que no son ellos, vaya. Sí. Pero imagínate que tú eres usuario habitual de ese supermercado y, bueno, y estás un poco despistado y lo ves. O muy recientemente, ahora con la campaña de renta que terminamos hace un par de meses, un correo a la agencia tributaria, yo lo he visto, con el sello oficial de la agencia tributaria, muy bien hecho, diciendo que ya tienes la devolución de la renta disponible. Y que entres, ¿no? Claro, piensa que tú has presentado tu declaración de la renta a devolver, con lo cual estás esperando la devolución. Claro. Te llega ese mensaje y dice, pone, qué bien, mira qué bien la agencia tributaria que me ha devuelto. Pinchas y ya tienes el problema. Pues esas cuestiones de suplantación de identidad, ese phishing, está causando verdaderos estragos durante la pandemia.
Insisto, porque todos hemos tenido más tiempo para estar en casa y, por tanto, pues es más susceptible de picar. Y sobre todo eso, gente que no tenía costumbre. Claro, gente que estaba ajena a este mundo. Y al hilo de eso que tú dices, y para terminar, para la semana que viene, si te parece, hablaremos de otro aspecto que está muy de moda y que también está trayendo muchos quebraderos de cabeza, sobre todo a los pequeños inversores, que son las criptomonedas. La inversión en esa moneda virtual, ¿verdad? Que todos hemos oído, y que, bueno, pues hay una campaña ahora mismo en redes bastante agresiva de captación de inversores para este tipo de productos financieros de dudosísima legalidad. Sí, sobre todo, hablamos la semana que viene, sobre todo también que es una cosa tan que hay que entender, o sea, quiero decir que es una cosa tan compleja que para un inversor habitual, o sea, normal y corriente, que no tiene determinada formación financiera, pues se le escapa y es fácil que te engañen, ¿no? Con estas cosas. Bueno, pues claro, la semana... piensa que el interlocutor, el que está al otro lado, es un experto. Sí, él sí, y tú no, pero sí. Claro, y obviamente te va a decir una rentabilidad tal que te va a poner los ojos pues haciendo chiribitas para que pilles. Claro. Bueno, pues la semana que viene, mejor dicho, hablamos con más detenimiento de este tipo de estafas que se están poniendo de moda también en torno a las criptomonedas. Y muchísimas gracias a Luis Marín, al director del ICREF, por habernos contado hoy qué son esto de los coronacrímenes. Estaremos atentos. Muy bien, Marta, muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego.